Buenas tardes. Nuestro grupo procederá a hacer el análisis del sepultamiento de Edipo y algunas consecuencias psíquicas de la diferencia anatómica entre los sexos. Nuestros integrantes son Francisca Olivares y Diego Nostroza. A manera de introducción, consideramos importante mencionar los textos y las fechas en que se realizaron, debido a que estos juegan un papel importante a la hora de abordar ciertos términos o hipótesis que se dieron en dicho contexto. Estos libros son los que se encuentran en la obra completa de Sigmund Freud, en edición 24 volúmenes, publicada entre el año 1978 y 1985, siendo estos El Yo y el Ello y obras completas, de 1923 y 1925. A manera de contexto, es importante tener en cuenta que a la hora de abordar estos textos se mencionan los mismos que los complejos vivenciados por el hombre son análogos a los de la mujer, o sea que se pensaba que se vivían de misma manera los complejos del hombre y la mujer, pero resulta que luego se sabe que era totalmente distinto. Pero en un primer momento se tenía esta idea, por lo que el terreno del psicoanálisis femenino era un tanto desconocido. Algunas ideas centrales, en el primer texto, El sepultamiento del complejo de Edipo, era que el complejo de Edipo es significativo como fenómeno central del periodo sexual de la primera infancia. Cuando es sepultado, sucumbe a la represión y será seguido por el periodo de latencia. Una vez desplazadas los genitales, el niño se enfrenta al temor de la castración por su alta actividad de manipular el pene, que ante la sociedad no es bien visto, y entonces recae en el temor a la pérdida de ese objeto. Bueno, esto se puede entender que de cierta manera ocurre una inhibición en esto de tocarse demasiado los genitales, ya que se tiene miedo al complejo de castración, que es que por tocarse demasiado los genitales se puede llegar a perder o se puede llegar a ser castrado por este acto. Esta idea es reforzada por una figura de autoridad como podría ser un doctor o el padre o la madre. La masturbación es solo la descarga genital de la excitación sexual, perteneciente al complejo. Las posibilidades de satisfacción son una activa y una pasiva. Si la satisfacción amorosa en el terreno del complejo de Edipo debe costar el pene, entonces por fuerza estallará el conflicto entre el interés narcisista de esta parte del cuerpo y la investidura libidinosa de los objetos parentales. La autoridad del padre o de ambos progenitores introyectará en el yo la forma y ahí el núcleo del superyo. También el sexo femenino desarrolla un complejo de Edipo, un superyo y un periodo de latencia. La niña acepta la castración como un hecho consumado, mientras que el niño tiene miedo a la posibilidad de su consumación. Esto se entiende como que al compararse hombre y mujer a la hora de ser niños, esto se dan cuenta de que uno tiene algo que el otro no tiene. Por un lado, la mujer piensa que o bien le cortaron un pene o que su clítoris puede llegar a crecer. Y el hombre piensa que ella perdió algo y que por ende él también puede llegar a perder el suyo. En el texto, algunas consecuencias psíquicas de la diferencia anatómica entre los sexos, el onanismo es dependiente del complejo de Edipo y significa la descarga de su excitación sexual. El varón, cuando ve el órgano genital de una niña, no lo ve y desmiente solo más tarde, cuando nace el miedo a la castración, aquella observación se vuelve significativa. La niña sabe que no lo tiene y quiere tenerlo. En este lugar se bifurca el complejo de masculinidad. Las consecuencias de la envidia del pene son responsabilizar a la madre por la falta de este e inferioridad del clítoris. El conocimiento de la diferencia anatómica entre los sexos esfuerza a la niña pequeña a apartarse de la masculinidad y el onanismo masculino, y encaminarse por nuestras vías que llevan a despliegue de la feminidad. Los conceptos que presentaremos hoy en día, el primero es el de la castración, complejo centrado en la fantasía de castración, la cual aporta una respuesta al enigma que plantea el niño, la diferencia anatómica de los sexos. Esta diferencia se atribuye al cercenamiento del pene en la niña. La estructura y los efectos del complejo de castración son diferentes en el niño y en la niña. El niño teme la castración como realización de una amenaza paterna en respuesta a sus actividades sexuales, lo cual le provoca una intensa angustia de castración. En la niña, la ausencia de pene es sentida como un perjuicio sufrido que intenta negar, compensar o reparar. Para el niño, el complejo de castración inicia el sepultamiento de Edipo, como en la niña genera la envidia hacia el pene.
El segundo concepto que veremos hoy en día es el complejo de masculinidad en la niña. En este lugar se bifurca el llamado complejo de masculinidad de la mujer, que eventualmente, si no logra superarlo pronto, puede deparar grandes dificultades al prefigurado desarrollo hacia la feminidad. La esperanza de recibir alguna vez, a pesar de todo un pene, igualándose hacia el varón, puede conservarse hasta épocas inverosímilmente tardías y convertirse en motivo de extrañas acciones de otro modo incomprensibles. O bien sobreviene el proceso que designa Freud en su escrito como desmentida, que en la vida anímica infantil no es ni raro ni muy peligroso, pero que en el adulto llevará a una psicosis. La niña se rehúsa a aceptar el hecho de su castración, se afirma y acaricia la convicción de que posee un pene y se ve compelida a comportarse en lo sucesivo como si fuera un varón. Y el tercer concepto que veremos es el de la fase fálica, que es fase de organización infantil de la libido que sigue a las fases oral y anal y se caracteriza por una unificación de las pulsiones parciales bajo la primacia de los órganos genitales. Pero a diferencia de la organización genital puberal, el niño o la niña no reconocen en esta fase más que solo un órgano genital, y es el masculino. Y la posición de los sexos equivale a la posición fálico-castrado. La fase fálica corresponde al momento cúlmine y a la declinación del complejo de Edipo, y en ella predomina el complejo de castración. Como ejemplo, queremos presentar el personaje ficticio de Norman Bates. Este protagoniza la película Psicosis en 1960 y en 2013 se creó una serie, Bates Motel, contando la historia previa a la película. Cómo este hombre llegó a convertirse en lo que se muestra en la película. Norman Bates es un psicótico con un complejo de Edipo no resuelto. Este personaje queda huérfano de padre a los 5 años, que a partir de este momento queda a la merced de la madre. Por lo poco que se sabe de la madre, podemos intuir bastante bien que la madre es una madre fálica. Para Norman no hay más mundo que su madre. Su líbido, por así decirlo de esta manera, nunca se desprendió de su madre. Su padre murió antes de poder ejercer una amenaza, una efectiva amenaza de castración sobre él como para separarlo de la madre. Cuando muere el padre, la madre voltea todo su deseo sobre el pequeño Norman. La relación madre-hijo es absoluta y total. Nadie más allá existe de dicha relación. El complejo de Edipo se puede disolver, por ejemplo, con el nacimiento de un hermano pequeño, porque tiene que compartir a la madre, cuando empieza a reconocer que el padre es el dueño de la madre y que él debe buscar una sustituta, el niño. Norman nunca tuvo a nadie con quien compartir a su madre, pues no tenía hermanos, y un padre que no existía. La amenaza de castración nunca aconteció por medio del padre. Cuando la madre encuentra a alguien con quien compartir y desplaza a Norman, ya después es muy tarde para aceptarlo, porque Norman ya es una persona adulta. Norman no lo resiste y no soporta el desplazamiento por el nuevo compañero sentimental de la madre. Lo inevitable para la situación insostenible de Norman es el asesinato. A continuación mostraremos un video sobre una escena de la serie del 2013 de Norman y su madre. ¿Por qué me miras de esa forma? Esto no está bien. No puedes tratarme así. ¿Qué demonios te hice? Debes saberlo, madre. Estaba dispuesto a asumir la responsabilidad por la señorita Watson. Lo intenté, lo quería, pero no me dejaste. ¿Eso qué tiene que ver? Porque me retiré a este mundo para ti, madre. Y ahora hablas como otro sobre mí a mis espaldas. Me tratas como si hubiese matado a esa chica. ¡Decídete! No creo que la hayas asesinado. ¡No me mientas! ¿A qué estamos jugando, madre?
favor, lárgate. Bueno, y se concluye que en la niña el complejo de Edipo es una formación secundaria. En cuanto al nexo entre complejo de Edipo y complejo de castración, en el niño el miedo a la castración es el inicio del sepultamiento de Edipo, mientras que en la niña es posibilitado e introductoria la castración al complejo. La castración produce en cada caso individualmente inhibidores y limitadores de la masculinidad y promotores de feminidad. La diferencia entre niño y niña corresponde a la consumada y mera amenaza de castración. Y eso ha sido nuestra presentación. Muchas gracias.